Vamos a cambiar de tema, pongan mucha atención, vamos a revisar lo que ha ocurrido en Davos, Suiza en las últimas horas. Javier Milei aprovechó para reprender a todos los líderes del mundo y en especial a los organismos internacionales, aportando una visión apocalíptica del mundo, el cual, según el mandatario argentino, está a manos del socialismo. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando lo que ellos consideran fallos, pero al hacerlo no solo abren las puertas del socialismo, sino que atentan contra el crecimiento económico. Dicho de otro modo, cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente, por desconocer lo que es el mercado o por haberse enamorado de un modelo fallido, están abriendo las puertas al socialismo y están condenando a la gente a la pobreza. Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, ni tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Seguimos, el presidente Javier Milei también defendió las políticas de mercado y el capitalismo como instrumentos para terminar con la pobreza y el hambre en el planeta. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena. Y en consecuencia bregan por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. A propósito de este encuentro anual en Davos, Suiza, saludo cordialmente a nuestra siguiente invitada, la doctora Aribel Contreras, analista de temas internacionales. Un gusto saludarla, doctora, en esta noche. Sea usted bienvenida. Muy buenas noches, Néstor. Como siempre, un gusto poder estar aquí con todo tu auditorio y sin duda, pues vaya que Davos se ha convertido en una verdadera pasarela y de confrontonazos políticos. Bueno, y a propósito de todo esto que nos acaba de mencionar como preámbulo, ¿está de acuerdo con lo que dijo hoy el presidente de Argentina, Javier Milei, respecto al capitalismo? ¿Y cree usted que efectivamente Occidente está en peligro por el socialismo? Pues mira, me parece que el mundo entero está en peligro porque no existe una seguridad internacional ni existe paz.
En cuanto a los modelos económicos e ideologías políticas, pues cada presidente defiende lo que le conviene según su trinchera. Javier Milei ha sido un invitado especial, como lo hemos visto aquí en pantalla, a comparación de otros líderes que han estado en un panel. Ejemplo, el presidente de Colombia, que estuvo el día de ayer, pero compartiendo el escenario. Cada mandatario pues va a defender su postura, como también desde el día lunes veíamos en ciertos espacios de preámbulo como antesala al arranque del día de ayer, que desde también la academia, pero desde la visión empresarial, pues se han debatido modelos económicos, pero también se ha dado un gran cuestionamiento de si es Davos en realidad congruente con lo que le apuesta, o si es un espacio donde prevalecen las hipocresías y las incongruencias. Entonces, me parece interesante escuchar, claro, a todos los líderes, más allá de filias y fobias políticas, pues hacia dónde se está moviendo el mundo y cuál es la apuesta, no solo de Occidente, sino del mundo entero, porque los empresarios se están viendo afectados por los impactos geopolíticos y económicos ante el fracaso de la diplomacia, y aunque no pretendemos que el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, pueda convertirse en un escenario compatible o alterno a las Naciones Unidas, sí es un espacio de diálogo donde hay que escuchar las voces de crítica hacia un lado o hacia el otro a nivel internacional. Doctora, ¿podríamos interpretar entonces, siguiendo en la misma línea, que el discurso de Javier Milei de alguna manera lo que buscó fue alzar la voz frente a lo que se vivió en ese país, en Argentina, en el último tiempo, sobre todo en los últimos años, bajo la administración de quienes son cercanos a la izquierda, en definitiva, los gobiernos de Kirchner, Cristina Fernández, Alberto Fernández también más adelante, etcétera, etcétera? Sin duda, el kirchnerismo ha dañado muchísimo la economía argentina, con un gran impacto a la sociedad, inflación de más del 160% durante el último año, y es el kirchnerismo el que ha llevado a elevados niveles de corrupción, abusos de poder, y más allá del modelo económico, son las personas las que distorsionan, ya sea apostarle hacia un modelo neoliberal o la antítesis. Es el líder el que está al mando, quien ha llevado, en este caso, el kirchnerismo, que ha llevado a Argentina a esta terrible crisis que está viviendo. Entonces, la apuesta de Javier Milei, sin duda, pues es poner sobre la mesa que estos argumentos de los gobiernos de izquierda, donde se jactan de apostarle a un modelo económico con una ideología política supuestamente disfrazada de una visión colectivista, una visión socialista, una agenda progresista, pues es un mero disfraz para maquillar la realidad. Entonces, habrá que ser cautelosos con los resultados a futuro de Javier Milei, pero ha sido interesante escucharlo porque claro, sin duda, pues este es su lema, ¿no? La libertad hará y pondrá sobre la mesa el progreso. Quise empezar este diálogo refiriéndome a la participación del presidente de Argentina. Sin embargo, usted también se refirió poco antes a lo que fue en las últimas horas y previo a esta intervención, la participación del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Él ha puesto énfasis, doctora, en la necesidad de enfrentar la crisis climática, a la que considera, según palabras textuales, la madre de los problemas que enfrenta el planeta. Le pregunto, ¿fue pertinente referirse a este tema para su intervención en Suiza? Bueno, el presidente Petro, desde que tomó posesión el 7 de agosto del 2022, ha tenido como bandera el avanzar en una agenda verde, donde ha puesto sobre la mesa el día de ayer en su discurso sobre cómo la parte de la agenda sustentable tiene un impacto y una incidencia profunda en el ámbito social. Pero por el otro lado ha sido altamente criticado y cuestionado por los medios internacionales de cómo él se jacta de hablar de una agenda progresista, de avanzar en un modelo de izquierda, cuando se ha gastado más de 4.500 millones de dólares en una casa que han rentado por una semana,
para hacer como un escenario de la Casa Colombia. Entonces, aquí es donde justo vienen las críticas y los cuestionamientos desde la sociedad civil, más allá de los medios, de estas incongruencias entre lo que se dice en un escenario y lo que se va haciendo, porque los colombianos dicen, en lugar de haberse gastado ese dinero allá en Davos, pues mejor debería de enfocarse a esta supuesta agenda social al interior del país. Sí, definitivamente. Entendía que 1 millón de francos suizos, de acuerdo a una versión que escuché en estas últimas horas. Doctora, reconstruir la confianza es el lema de esta cita global. ¿En qué medida se ha logrado desde su punto de vista aquello, sobre todo entre las grandes potencias mundiales? Fíjate qué interesante, ¿no? Este lema de poder reconstruir lo que se ha perdido desde que empezó la guerra en Ucrania. O sea, no existe confianza, no existe una agenda de multilateralismo, no existe ya un diálogo cordial para avanzar hacia la paz. Lo único que existe son confrontaciones, medidas unilateralistas, y muy difícil que a lo largo de esta semana sea el día viernes y se pueda decir que sí se apostó por poder reconstruir una arquitectura de la confianza en la política, pero también en la diplomacia corporativa. Yo creo que concluirá esta semana con desabores, con muchos matices ahí de por medio, y donde sin duda también en las redes sociales podemos observar videos de gente que ha expuesto sobre la mesa muchas cuestiones de los gobiernos y también cómo las empresas pues utilizan la ciudad ahora para poder exponer sus marcas. Por eso yo decía al inicio que esto ya se ha convertido en una pasarela política, pero también empresarial, donde lo que más se da son otras cosas muy lejos de una apuesta a verdaderamente abonar a los temas de la agenda, que es la guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente, ver la resiliencia de las cadenas de suministro y, por supuesto, una agenda verde que desde hace varios años Davos le ha apostado, a pesar de la coyuntura que estamos viviendo y, sobre todo, tomando en cuenta esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo en un mundo fragmentado, convulso y dividido. Doctora, muchísimas gracias por su análisis. Como siempre, un gusto, Néstor. Muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias. Que tenga una feliz noche. Le deseamos a nuestra invitada, la doctora Aribel Contreras, en directo desde México, analizando esta cumbre anual en Davos, Suiza.